Buenos días. Dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Día a día necesitamos un camino, una verdad y una vida. Y solo la encontramos en su palabra. Esta mañana pidamos la bendición de nuestro Dios y te pido, familia, hermanos, amigos, que me acompañes a cerrar los ojos para orar a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, esta mañana, al meditar en tu palabra, te pedimos que nos bendigas, que tu Espíritu, el cual inspiró tu palabra, nos inspire e ilumine a nosotros para entender, comprender, obedecer y nos lleve a inspirar, nos lleve a aplicar a nuestro diario vivir. Mientras así lo permitas, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Continuamos con el estudio del día de hoy, del libro La vida es como una neblina. En esta ocasión veremos el tema, la importancia de aprender historia. En este estudio nos va a acompañar Judas en su único capítulo. Acompáñanos, hermanos, en tu Biblia, por favor. Mientras me voy a detener un poco para preguntarte, ¿qué es historia? La historia, bueno, como sabemos, estudia acontecimientos, sucesos pertenecientes a tiempo pasado, sobre las ciencias sociales, naturales y sobre todo humanas. Pero ¿es importante que sepamos algo o mucho de historia? Yo pienso que sí, ya que para entender qué está pasando en nuestro presente, debemos saber qué hubo atrás. Y no solo en cuestión de las ciencias, sino también de personas. De esta manera nos ayuda a tener un conocimiento más claro del presente para así tomar ciertas decisiones y compartir este conocimiento, ya que si nos informamos bien es mucho más sencillo no creer o creer ciertas noticias que nos lleguemos a enterar, ya que si prescindimos de este conocimiento, como comenté, es muy fácil que podamos creer en mitos que son una verdad, en una noticia de la vecina o en cadenas de WhatsApp, en series de televisión o películas, creyendo que a lo mejor sí salieron de algo real. Bueno, sabemos que hay unas historias reales y que entra un poco más de ficción, o libros que son una novela, etcétera. Y bueno, como lo comenté, de las redes sociales, bueno, salen infinidad de noticias que se expanden rapidísimo. Lamentablemente, este tipo de situaciones luego las llevamos a nuestra vida normal. Pero pues veamos qué es lo que nos dice nuestro Dios en la carta de Judas con respecto a este tema. Judas también es conocido como Judá. Él era uno de los 4 hermanos de Jesús, o medios hermanos. Después de la resurrección se hicieron discípulos, siervos de Dios, siervos de nuestro Señor, líderes, misioneros. Judá era conocido como maestro, viajero y misionero. Judá, en el Nuevo Testamento, nos enseña algo sobre la importancia de aprender historia. Claro que hay mucho más que nos dice en estas cartas, pero veamos ciertos versículos en los cuales hace presente este asunto. Leamos por favor el versículo 3. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe
que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. En este versículo, Judá nos exhorta a los santos a luchar ardientemente por la fe. La carta es un llamado a vigilar, ya que algunos hombres han entrado de manera encubierta. Pero, ¿qué se dio cuenta Judá con esto? Veamos en el versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Estos hombres son impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, el único y soberano. Y esta es una manera de cómo Judá los va describiendo. Vayamos por favor al versículo 10. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende, como animales irracionales. Hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Vayamos al versículo 16. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo, viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Versículo 19, por favor. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes y se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Bueno, aquí obviamente nos describe muy claramente Judá cómo son este tipo de hombres. Blasfeman cuanta cosa no conocen, quejumbrosos, egocéntricos, aduladores, engañosos, murmuran, causan divisiones y todo puesto que no tienen al Espíritu de nuestro Dios. Al describir Judá quiénes son estos hombres encubierto, él busca que la iglesia los identifique y así no puedan engañar con sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas y su conducta inmoral. Una cosa en la que en nuestro tiempo lo que antes era malo, ahora ya es bueno. Y fíjate que esta carta fue escrita en el primer siglo de nuestro Señor Jesús. ¿Tendrá algo que ver en la actualidad? En su carta, Judá hace mención a acontecimientos de la historia de manera estratégica para ejemplificar a estos individuos y así la iglesia esté alerta. Vayamos a leer ahora el versículo 7. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Asimismo, no se olviden de Sodoma y de Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Leamos el versículo 11, por favor. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaam. Engaña a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. ¿Por qué referirse a estos tres incidentes históricos diferentes que tuvieron lugar hace miles de años? Como mencioné, pues Judá precisamente ocupa estos hechos históricos de manera estratégica. Ejemplifica claramente qué pasó con Sodoma y Gomorra, qué pasó con Caín y cuál fue el error de Balaam y la contradicción que hubo con Coré. Ahí están las referencias bíblicas de estos acontecimientos. Pero, ¿cuál es el propósito? Tenemos 13 puntos. Judá asume que los lectores conocen estos hechos históricos. Recordemos, eran el primer siglo. No había libros en las casas. Todavía no existía la Biblia como tal, como la conocemos.
conocemos hoy. No había grabaciones históricas. Ellos tenían la enseñanza de forma oral. Todas las personas comunes tenían ese tipo de enseñanza. Cuando empezaron los discípulos, empezaban a reunirse, ¿verdad? Porque ya tenían el conocimiento de quién había estado ahí con ellos y lo que Jesús se les había dejado. Pero usted o tú, ¿conoces estas historias? Tristemente el conocimiento bíblico en las iglesias es muy bajo. Por eso luego retomamos este tipo de videos o este tipo de estudio para que pues podamos tener un poco más de conocimiento. Si tienes dudas, preguntas, pues no dudes acudir a una iglesia, no dudes acudir a las personas que saben un poco más de lo que te trae dando vuelta, ¿verdad? El siguiente punto es, Judas asume que conocer a estas historias iluminará la situación presente y aprender de estos errores ajenos, de nosotros mismos. Sabríamos que va a haber consecuencias. La historia es valiosa para la vida. Caín era celoso y odiaba a su hermano y resentía la genuina comunicación que éste tenía con Dios. Balaam, al final, cedió e hizo de la palabra de Dios un medio de ganancias mundanas. Coré despreció la autoridad legítima y resintió el liderazgo de Moisés. Más profundamente, pues ya se verán estos puntos en otro momento. El siguiente punto sería, entonces, ¿no está claro que Dios ordena que ocurran eventos y sean registrados como historia? De manera que los conozcamos y seamos sabios y más penetrantes en este tiempo presente por el bien de Cristo y su iglesia. Por lo tanto, nunca desacredite la historia, nunca desenseñe el pasado, nunca deje de aprender sobre la providencia de Dios y lo que Él nos sugiere como libro de texto. Conocer la historia incrementará la urgencia y el valor inapreciable de nuestra vida presente, porque hará que esta vida se vea muy breve a la luz del inexorable fluir de los siglos. La vida es una neblina. Cualquier cosa que nos ayude a ver esto nos hará más sabios. Enséñanos a aprender cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Salmo 90:12. Obtenga algún conocimiento del pasado cada día y brindemos a nuestros hijos y a nosotros mismos una de las mejores protecciones contra los desatinos del futuro, o sea, un conocimiento del pasado. Y bueno, pues nuestro autor termina con una oración, este tema, del cual pues bueno, creo que aquí vimos que si nosotros no nos damos cuenta de esas personas engañosas, de esas personas que se acercan a nosotros pretendiendo conocer, saber, pero lo que traen está distorsionado. Pedimos a Dios que nos dé o nos ponga ese foquito amarillo para podernos alertar contra estas situaciones, pero como les digo, yo creo que en el momento en el que nosotros ya conocemos estas historias de la Biblia y de personajes que realmente vivieron, que estuvieron detrás de nosotros, vivieron todas las situaciones que necesitaban vivir, pues también fue para que quedaran plasmadas y de ahí nosotros aprendiéramos. Y de esta manera pues nos demos cuenta de que realmente tan verdad puedo decir esta persona o que no. Leamos esta pequeña oración que el autor nos deja sobre esta importancia de saber un poco más de historia. Señor, tú has sido nuestra morada en todas las generaciones, antes que surgieran las montañas o antes que se hubieran formado la tierra y el mundo. De lo eterno a la eternidad,
tú eres Dios. Pero nosotros somos la hierba, florecemos por un momento y entonces nos marchitamos, somos como neblina. Nos asomamos por la boca y 2 segundos más tarde nos fuimos. Danos una mentalidad que reconozca el pasado, para que no desperdiciemos nuestras efímeras vidas repitiendo los errores de este. En el nombre de Jesús que nunca cambia. Amén. Bueno, hermanos, pues agradezco su atención en esta mañana, y como en todos los estudios de cada mañana hemos estado orando por las peticiones que ustedes nos dejan. Al igual en esta mañana pues seguimos pidiendo por cada miembro de nuestra iglesia, por la situación que ahora estamos viviendo todos, la angustia que tenemos en pensar de que si vamos a perder nuestro trabajo, o que si me van a bajar el sueldo porque ahora trabajo menos, precisamente porque al momento de que tengamos que salir por provisiones, no nos vayamos a contagiar. Y bueno, nuestras autoridades, orar por ellos también porque tomen mejores decisiones, las que a Dios convenga para nuestro pueblo, y por el sector salud. Todo el personal del sector salud también están haciendo su trabajo por este virus que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Sino por todas las enfermedades que tienen que atenderse, que no los desatiendan. Bueno, pues oremos, hermanos, por todas estas necesidades de manera general. Me acompañas a cerrar tus ojos y pidamos a nuestro Dios. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por la oportunidad de aprender el día de hoy más de tu palabra, de ponernos en alerta, mi Padre Dios, para ciertas personas, mi Señor. Te rogamos, te pedimos, Señor, que también cuides, protejas, ayudes, des sabiduría, Señor, a todo el sector salud, a todas nuestras autoridades, mi Señor, las cuales rogamos a ti tomen mejores decisiones. Rogamos a ti, mi Padre Dios, que en esta mañana cada miembro de nuestra iglesia, mi Padre Dios, tiene una cierta necesidad. Esa necesidad rogamos a ti, mi Señor, que la escuches, la lleves a ti, mi Padre Dios, y que se haga totalmente tu voluntad ante cada necesidad de nuestro entorno, de nuestra vida. Mi Señor, gracias. Ayúdanos a no decaer en estos momentos, Señor, de angustia, de preocupación. Ayúdanos a poner nuestra vida en tus manos, a seguir confiando ciegamente y plenamente en ti, mi Padre Dios, puesto que tú nos ayudas, nos proteges y nos provees, mi Padre Dios. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Yo te ruego y te pido y te agradezco, Señor, esta oportunidad del día de hoy. En el nombre de mi Señor Yeshua HaMashiach, mi Padre Dios.